¿qué tal? Comienza El Mundo en 7 días, el programa de Canal Caribe dedicado a repasar los temas que marcaron la agenda mediática internacional durante la semana. Acompáñenos los próximos 27 minutos de noticias. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. En el encuentro, el líder del gigante eslavo calificó de inaceptables las nuevas medidas coercitivas de Washington contra La Habana y ofreció respaldo a la mayor de las Antillas. Concluyó la segunda ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos. No se puede aceptar la idea de que Irán tenga que hacer ciertas cosas sin que la otra parte se comprometa a hacer su parte. Las negociaciones se centraron principalmente en la cuestión nuclear y en el levantamiento de las sanciones ilegales de la Casa Blanca contra la nación persa. José María Balcázar asumió presidencia interina de Perú tras destitución de José Gerí. Y accede automáticamente a la presidencia interina del país. La nación vive una profunda crisis política y a menos de 2 meses de las elecciones generales se volvió a elegir otro mandatario. El jefe de Estado del gigante eurasiático al inicio del intercambio enfatizó que su país ha estado junto a Cuba en la defensa de su independencia y soberanía. Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano luchar durante todos estos años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el pasado 18 de febrero al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el Kremlin. En el encuentro, ambos analizaron la agenda bilateral, la situación que enfrenta la nación antillana debido al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, así como otros asuntos de la actualidad internacional. Nuestros países tienen una relación especial que se ha desarrollado históricamente. Siempre hemos apoyado a Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a desarrollarse a su manera, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano. Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano a lo largo de todas estas décadas preservar la independencia de Cuba, luchar por su derecho a vivir bajo sus propias reglas y defender sus intereses nacionales. Por su parte, el canciller de la nación caribeña, quien visita Moscú como enviado especial del Partido Comunista de Cuba y de su gobierno, destacó la solidaridad de Rusia frente al bloqueo que impone Estados Unidos como mecanismo de asfixia económica. Quiero agradecer especialmente también la solidaridad rusa expresada por el señor presidente y por el gobierno ruso, por el canciller, de manera sólida y permanente frente al endurecimiento del bloqueo contra Cuba y más recientemente en relación con el cerco energético que provoca sufrimientos a nuestro pueblo y crea situaciones difíciles a nuestra economía. Previo a este encuentro, el diplomático cubano se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el intercambio, el canciller antillano agradeció la tradicional e histórica solidaridad y apoyo de Moscú a Cuba. Compartimos una gran preocupación por el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos por operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, ignorancia de las Naciones Unidas, lo que amenaza no solo el orden actual, el multilateralismo, la Organización de Naciones Unidas y otras, sino también la soberanía y la seguridad de todos los estados sin excepción. Las relaciones entre la Federación de Rusia y la República de Cuba son históricas, fraternas, especiales, estratégicas. Отношения между Российской Федерацией, Республикой Кубой носят исторический, братский, особенный и стратегический характер. Marchan bien los proyectos de cooperación bilateral y estoy seguro que por encima de cualquier circunstancia continuaremos avanzando en los objetivos que recíprocamente nos hemos planteado.
En la misma línea, su par ruso Sergei Lavrov reiteró el apoyo de la nación euroasiática al pueblo de Cuba. Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a Estados Unidos a actuar con sentido común y responsabilidad y a abstenerse de planear un bloqueo naval a la Isla de la Libertad. Rechazamos categóricamente las acusaciones inverosímiles contra Rusia, Cuba y nuestra cooperación, por considerarlas una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. Rodríguez Parrilla se reunió con el vicepresidente de la Duma estatal rusa, Iván Melnikov, mientras el 19 de febrero el canciller sostuvo encuentros con otros altos cargos del gigante eslavo. Compartimos el reporte de la colega Odette Díaz Fumero, corresponsal de Prensa Latina en el gigante eslavo. En la sede del Senado, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña conoció la postura de los legislativos en relación a la coyuntura actual que vive Cuba. El bloqueo energético que están imponiendo no es más que un genocidio contra el pueblo cubano. La comunidad internacional, la mayoría global, los que entienden bien la situación deben levantar su voz para condenar lo que está pasando, para ayudar a Cuba. Sé que durante su visita se alcanzaron algunos acuerdos. Si Rusia promete algo, lo cumple. Cumple su promesa y se necesita un trabajo conjunto para no perder tiempo e implementar los acuerdos alcanzados. Ante las muestras de apoyo emanadas de las autoridades rusas, el canciller de la nación caribeña aseguró que el pueblo cubano, como en las últimas 6 décadas, defenderá su soberanía. Las circunstancias se han tornado más difíciles a partir de los cambios que se han producido en la situación internacional. Pero Cuba persistirá en su defensa del derecho internacional, actuará siempre a favor de la paz y la seguridad internacionales y del multilateralismo, y el pueblo cubano continuará enfrentando el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos con extraordinaria unidad, conciencia y movilización colectiva. Y de la misma forma enfrenta hoy con la mayor determinación el cerco energético que se ha endurecido a partir de la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, que fortalece las medidas coercitivas contra nuestro país. Como parte de su agenda de trabajo, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba dialogó con el presidente del Partido Comunista de Rusia, quien denunció que Estados Unidos pretende someter a las naciones independientes. El objetivo principal de Estados Unidos es la expansión y someter a las naciones que no se alinean con sus intereses de dominio. Las sanciones que se imponen a los países latinoamericanos y los de otras regiones, incluida Rusia y Cuba, es un reto para las fuerzas progresistas del todo el mundo. Los comunistas rusos apoyamos permanente a los hermanos cubanos frente a la arremetida económica de Estados Unidos. Al cierre de la última jornada de trabajo, el canciller dialogó con los miembros de la misión estatal de La Habana en Moscú, con quienes analizó la situación actual del territorio nacional, así como los retos que desde la responsabilidad de cada cual tienen para apoyar al desarrollo económico, político y social del país. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. Las muestras de solidaridad con la mayor de las Antillas continúan. El jefe de la diplomacia cubana también sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, quien informó que su país prestará ayuda humanitaria a Cuba en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad para intentar aliviar la situación de la nación caribeña. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la nación ibérica haya decidido sumarse al envío de ayuda humanitaria a la isla, una acción que comenzó México ante el recrudecimiento del cerco económico sobre Cuba. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo, no solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. El domingo se presentó una, le llaman de pueblo a pueblo,
donde hicieron una colecta en el Zócalo de la Ciudad de México y estamos ayudando para que pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso para poder cargar nuevamente. Y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción. Pueblo del mundo que necesite apoyo de México, el pueblo de México siempre está dispuesto a hacerlo. Es sello de las y los mexicanos, la generosidad. En la propia conferencia de prensa, Sheinbaum reveló que existen conversaciones para que México intervenga como país facilitador de un diálogo entre Cuba y Estados Unidos en medio de las crecientes presiones de la administración Trump. Cuba y Estados Unidos tenemos relaciones diplomáticas, tenemos incluso embajadas en nuestras respectivas capitales, de modo que no es necesario que exista un canal de comunicación, existe. Lo que tiene que existir es la voluntad. Y nosotros pensamos que esa posibilidad se puede dar, pero tiene que haber la voluntad y la disposición del gobierno de Estados Unidos a tener un diálogo que sea serio, no es mucho pedir, que sea respetuoso, no es mucho pedir, y que tome en cuenta que no puede violentar los derechos y las prerrogativas soberanas de cada una de las partes. Nada de lo que Cuba reclama, nada de lo que Cuba plantea en la disposición al diálogo es irracional. Es lo lógico, es lo racional entre dos estados soberanos y Cuba lo es. Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, representaron a Washington en las negociaciones. Al-Busaidi publicó en la red social X que las conversaciones concluyeron con un buen avance. La segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos tuvo lugar este martes 17 de febrero con una duración de aproximadamente 3 horas y media. Los intercambios de mensajes entre Teherán y Washington se llevaron a cabo con la mediación del Sultanato de Omán. A su término, el ministro de Asuntos Exteriores omaní afirmó que las reuniones concluyeron con buenos avances en la definición de objetivos comunes. Agregó que el espíritu en este encuentro fue constructivo para avanzar hacia un acuerdo entre ambas partes. La segunda ronda de conversaciones indirectas que Irán y Estados Unidos han mantenido este martes en la capital suiza ha concluido. Las conversaciones contaron con la mediación del ministro omaní de Relaciones Exteriores Sayed Badr bin Hamad al-Busaidi. Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, representaron a Washington en las negociaciones. En tanto, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, encabezó la delegación diplomática y especializada de Irán. Al-Busaidi publicó en la red social X que las conversaciones concluyeron con un buen avance en lo que respecta a identificar objetivos en común y asuntos técnicos relevantes, aunque añadió que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Después de las conversaciones, Araghchi dijo a medios iraníes que esta ronda tuvo lugar en una atmósfera más constructiva en comparación con la ronda anterior en Omán. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, se reunió el lunes con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, para mantener conversaciones técnicas sobre la cuestión nuclear de Teherán. Tras la reunión, Grossi afirmó en una publicación en la red digital X que ambas partes mantuvieron profundas discusiones técnicas en la preparación para las importantes negociaciones. En una entrevista con la BBC en Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores de la nación persa afirmó que su país está dispuesto a considerar compromisos para alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos si éste está dispuesto a negociar el levantamiento de las sanciones. Estamos listos para discutir temas relacionados con nuestro programa, siempre y cuando ellos también estén dispuestos a hablar sobre las sanciones, porque las sanciones, como las llamamos sanciones ilegales, deben estar sobre la mesa. No se puede aceptar la idea de que Irán tenga que hacer ciertas cosas sin que la otra parte se comprometa a hacer su parte.
Sus declaraciones se producen después de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmara el sábado que el presidente Donald Trump prefiere un acuerdo con Irán, pero que es muy difícil lograrlo. En una entrevista con BBC, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores ha dicho que la pelota está en la cancha de Estados Unidos para demostrar la voluntad de llegar a un acuerdo y además subrayó que Teherán y Washington han avanzado más o menos en una dirección positiva, pero es demasiado pronto para juzgar. Por otra parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sostuvo que las acusaciones sobre una supuesta búsqueda de armamento nuclear por parte de su país responden a rumores y propaganda con motivaciones políticas. Asimismo, ha expresado su esperanza de que la comunidad internacional y en especial Estados Unidos reconozca esta realidad. El mandatario reiteró el carácter pacífico del programa nuclear de su país. En este contexto, lo que nos importa desde una perspectiva doctrinal son las fatuas y las políticas definidas por el líder de la Revolución Islámica, de que Irán no busca ni buscará en absoluto armas nucleares. Pezeshkian resaltó que las acusaciones contra Irán no coinciden con la realidad existente y subrayó que la posición de la República Islámica es clara y se basa en principios declarados. La propaganda y las afirmaciones que acusan a Irán de intentar construir una bomba nuclear no son coherentes con nuestras creencias y convicciones, y esperamos que la opinión pública mundial acepte esta realidad. Estamos dispuestos a realizar cualquier verificación necesaria para dejar claro a todos que el programa nuclear iraní tiene fines civiles. El presidente de Irán señaló que durante décadas su país ha progresado en uso y explotación de los beneficios medicinales, tecnológicos e industriales de la energía nuclear, y este sector ha convertido una virtud ya adquirida en el país. Es inaceptable que no nos permitan utilizar la ciencia y el conocimiento nuclear para tratar enfermedades, desarrollar la industria y avanzar en la agricultura. El presidente iraní destacó la posición privilegiada de su país en la producción de radiofármacos y el papel de esta tecnología en la creación de riqueza nacional y su presencia en el mercado global. Según Pezeshkian, las potencias intentan privar a las naciones independientes, incluido Irán, del acceso a conocimientos avanzados y mantenernos dependientes de las industrias de ensamblaje para que solo ellos puedan seguir produciendo, fabricando y venderlos a las naciones a precios exorbitantes. Karen Marón, con información de Ressam Mahboubi, Hispan TV, Noticias. El presidente Donald Trump ha amenazado con atacar a Irán si no se alcanza un acuerdo para frenar su programa nuclear. El inquilino de la Casa Blanca una vez más lanzó un ultimátum contra Teherán para lograr sus objetivos. Un riesgo real de agresión militar. Así calificó Irán la retórica del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. La República Islámica considera que si es atacada, todas las bases estadounidenses en la región serán objetivos legítimos. Y casualidad o no, más aviones cisterna estadounidenses están en la pista de este aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Un posible indicativo de que más tropas estadounidenses estarían movilizadas y listas para intervenir si su comandante en jefe da la orden. Varios medios de comunicación estadounidenses anuncian posibles ataques contra Irán durante el próximo fin de semana. Todo esto después de las palabras del republicano. Así que ahora quizás tengamos que ir más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo con ustedes, probablemente lo sabrán en los próximos 10 días. Es necesario un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas. Según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense podría optar por lanzar ataques para asesinar a responsables del régimen. Algunos aliados de Estados Unidos prefieren anticiparse. Es el caso en particular de los primeros ministros de Polonia e Israel. Invito a nuestros ciudadanos a abandonar Irán inmediatamente y a no viajar bajo ningún concepto a este país. Si los ayatolás cometen el error de atacarnos, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Todo ello son señales de que las conversaciones indirectas no habrían logrado por el momento calmar las tensiones. Washington querría incluir en un futuro acuerdo la renuncia de Irán a su arsenal de misiles balísticos y el apoyo prestado a sus aliados regionales. Pero Teherán solo desea negociar en torno a su programa nuclear. El gobierno iraní exige también el levantamiento de las sanciones económicas, pero al mismo tiempo las fuerzas navales estadounidenses están ahora muy presentes en la región.
Y la Marina iraní está llevando a cabo maniobras conjuntas con Rusia en el mar de Omán. Irán asegura que no iniciará una guerra contra país alguno, pero si la integridad y soberanía nacionales se ven dañadas, Teherán responderá en legítima defensa de conformidad con las leyes internacionales. En una misiva dirigida al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU, Amir Said Iravani, embajador de Irán ante la organización, denunció las continuas amenazas de funcionarios estadounidenses y advirtió sobre las graves consecuencias de cualquier agresión de Estados Unidos contra el país persa. Iravani, en su texto, ha resaltado que recurrir arbitrariamente a la fuerza contra un país soberano es una flagrante violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Los diálogos entre Irán y Estados Unidos buscan superar diferencias en torno al programa nuclear que desarrolla la nación persa. El analista en temas internacionales Juan Alberto Sánchez Marín, en entrevista con Hispan TV, refiere que Estados Unidos utiliza los informes técnicos de la Agencia Internacional de Energía Atómica no como una herramienta de verificación, sino como un instrumento de presión más. Vuelve la negociación entonces un espacio donde la técnica queda supeditada a la voluntad del poder. Como sugiere el presidente Pezeshkian, no se trata de que el lenguaje que use Irán o de cuál lenguaje use Irán, sino de que la contraparte se niega de manera rotunda a escuchar, porque su objetivo no es la seguridad, sino la contención del desarrollo iraní. Para completar esta situación, pues está la diplomacia de cañonero en el siglo XXI, la acumulación militar y la presión económica a través de sanciones que acompañan a estos diálogos. No son sino un intento de negociación, lo que llamábamos bajo duelo. Esto no es un diálogo entre iguales, sino una imposición, y el problema nuclear, el problema como lo marcan, en realidad es un pretexto para frenar el ascenso general de Irán como potencia tecnológica regional. Y aquí se desconoce un punto fundamental. Para Irán, la prohibición de las armas nucleares no es solo un compromiso legal frente a la ONU o frente a las inspecciones, sino un imperativo moral, religioso, definido por el propio líder de la revolución islámica. Entonces, desconocer esto muestra que el interés es mantener un estado de crisis permanente, y esta crisis justifica el mantenimiento a su vez de sanciones. El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente interino José Gerí por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Perú vive una profunda crisis política que arrastra desde las elecciones de 2016. El Congreso de ese país destituyó el pasado 17 de febrero al presidente José Gerí, quien desde hace 4 meses ejercía la jefatura del Estado de manera interina en su calidad de titular del Parlamento. El exmandatario ha sido protagonista de una serie de escándalos y había estado señalado por presunto tráfico de influencias. De acuerdo con la prensa local, la moción de censura se aprobó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La decisión fue ratificada luego de un intenso debate parlamentario que evidenció fracturas internas y presiones cruzadas entre las bancadas. Las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la... El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente interino José Gerí por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Gerí, el 7º jefe de Estado peruano en 10 años, había accedido al cargo hace 4 meses, en octubre de 2025, tras la destitución también por parte del Congreso de la entonces presidenta Dina Boluarte. Ahora, a menos de 2 meses de las elecciones generales, el Congreso volvió a votar por otro mandatario interino. En esta ocasión, el favorecido fue José María Balcázar, del partido de izquierdas Perú Libre, quien se impuso en segunda vuelta frente a la derechista María del Carmen Alba. El nuevo mandatario de 83 años se convirtió así en el 9º jefe de gobierno del país desde 2016. Se espera que gobierne a la nación de manera provisional hasta las próximas elecciones del 12 de abril de este año.
El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles para encabezar el Parlamento peruano y accedió automáticamente a la presidencia interina del país, un día después de la destitución de José Gerí. Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta al país bajo el pulso de poderes entre un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. El abogado de 83 años dirigirá Perú hasta la toma de posesión de su sucesor en julio, que será elegido en las presidenciales del 12 de abril. Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en un local del Parlamento peruano. 4 congresistas se inscribieron para dirigir el Congreso y suceder a Gerí por estos pocos meses. Entre ellos estaba María del Carmen Alba, expresidenta del Parlamento en 2021 y portavoz del partido de centroderecha Acción Popular. Los otros candidatos eran Edgar Reimundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés. Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional salpicada por escándalos e investigaciones contra los jefes de Estado de los últimos años. En entrevista concedida a Hispan TV, la máster en Gobiernos y Políticas Públicas María Jesús León explicó la profunda crisis política en la que está inmerso el país sudamericano. Yo creo que finalmente el señor Balcázar es expresión de la profunda crisis en la que está sometida nuestro país. Aunque pertenece a Perú Libre, Balcázar se distanció del partido y se acercó a otras bancadas, lo que podría ser un posible cálculo político. Yo creo que no tiene ningún tipo de identidad política y su desempeño lo ha demostrado a lo largo de estos años. Ya no queda tiempo para más. Nosotros ponemos punto final a la emisión de hoy. Volveremos a encontrarnos justo dentro de 7 días para conversar sobre los temas más importantes que marcaron la agenda mediática internacional durante la semana. Ahora usted continúa informándose con el Canal Cubano de Noticias.